Ok, bueno, vamos al día de hoy con uno de los exámenes tal vez más esperados y más demandados frecuentemente en UPIXA, que es cálculo vectorial. En este momento te estoy presentando la versión del turno vespertino. Vamos directamente con la solución del primer ejercicio. Nos dan estos tres vectores, A1, A2, A3, que cada uno de ellos se escribe como combinación lineal de otros vectores, que son B1, B2, B3. Nos dice que B1, B2, B3 son vectores básicos. Bueno, esto significa que son linealmente independientes. Luego nos dan un campo aquí pintado en color verde, y la respuesta a la que tenemos que llegar es cómo se escribiría f, pero en términos de A1, A2, A3, si sabemos que A1 y A2, A3 es igual a estas expresiones vectoriales. En cierta manera, tenemos ahí un sistema de ecuaciones, entonces vamos a resolverlo. Yo personalmente lo haría con el método de Gauss-Jordan, pero ese es un tema que ves hasta álgebra lineal. Cálculo vectorial es entre primero y segundo semestre, entonces lo voy a hacer por otro método. Voy a resolver este sistema de ecuaciones usando el método de los determinantes. Vamos a empezar por el determinante del sistema y vamos directamente a encontrar sus coeficientes. Los coeficientes de B1 son 2, 1 y menos 2. Esa conformaría la primera columna. La columna de coeficientes de B2 sería 3, menos 2, 1. La columna de coeficientes de B3 sería menos 1, 2 y menos 2. Y bueno, vamos a resolver este determinante. Lo voy a hacer por el método de los menores. Voy a tomar la fila pivote, esta de aquí. Tenemos 2 por el menor, que serían estos cuatro elementos. Recuerda que tapamos columna y fila, entonces nos queda menos 2, 2, 1 y menos 2. Menos, recuerda que el segundo determinante siempre va a ser con signo negativo aquí. El elemento que sigue es el 3. Y si tapamos tanto su fila como su columna, nos quedan los cuatro elementos destapados, 1, 2, menos 2, menos 2. Para el último elemento, que es menos 1, ese regresa a su signo original. Si tapamos columna y fila, nos quedan destapados estos cuatro elementos, que son 1, menos 2 y 1. Multiplicamos en cruz, menos 2 por menos 2 es 4 positivo, menos, recuerda que siempre se resta la siguiente multiplicación, 2 por 1 es 2, menos 3 que multiplica, 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por 2 nos da menos 4, tendríamos esto, pero menos con menos nos quedaría más 4. Siguiente, menos 1 que multiplica primer producto, 1 por 1 es 1, menos segundo producto, menos 2 por menos 2 es 4 positivo, entonces no hay cambio de signo. Por lo tanto, este determinante nos queda 2 por 4 menos 2 que son 2, menos 3 por 4 menos 2 que son 2, menos 1 por 1 menos 4 que nos da menos 3, 2 por 2 son 4, menos 3 por 2 nos da menos 6 y menos 1 por menos 3 nos da 3. Así que 4 menos 6 más 3 nos da 1. En otro color vamos con el determinante para, por ejemplo, B1. Para el determinante de B1, la única que va a cambiar es la columna de B1 y va a quedar ahora sustituida por estos elementos que están afuera, que son justamente A1, A2 y A3. La columna de B2 y B3 permanecen intactas, menos 1, 2, menos 2, y resolvemos igual por el método de los menores. Voy a tomar esta fila como mi fila pivote. Primer elemento es A1, su determinante si tapamos fila y columna son estos cuatro elementos, menos 2, 2, 1, menos 2. Siguiente elemento cambia de signo, menos 3. Su determinante si tapamos fila y columna son esos cuatro elementos destapados, que son A2, 2, A3 y menos 2, menos 1, que es el último elemento de mi fila pivote. Si tapamos columna y fila, A2, menos 2, A3 y 1. Muy bien, resolviendo tenemos menos 2 por menos 2 es 4 positivo, menos 2 por 1 son 2. Menos 3 que multiplica A2 por menos 2 es menos 2 veces A2, menos A3 por 2 es menos 2 por A3, pues es así como suena, 2A3. Menos 1 que multiplica A2 por 1 es A2, menos, y aquí menos 2 por A3 nos quedaría menos 2 veces A3, pero menos con menos ya vimos que nos queda más 2A3. Muy bien, aquí 4 menos 2, pues eso nos da 2. Y entonces nos queda 2A1. Este menos 3 se vuelve distributivo. Menos 3 por menos 2 son 6A2. Menos 3 por menos 2 también son 6A3. Acá menos 1 por A2 es menos A2. Y menos 1 por 2A3 menos 2A3. Sumamos como por términos semejantes, no hay otro A1, así que queda 2A1. Aquí tenemos A2, entonces 6 menos 1 nos da 5, más 5A2. Y luego 6A3 menos 2A3, 4A3. Este es el determinante para la primera incógnita. Y vamos ahora con el determinante de B sub 2. Ahora, la columna de B1 regresa a su lugar original. Seguirá siendo 2, 1 y menos 2. También la tercera columna queda intacta. La que va a cambiar ahorita es la columna de B2 y queda sustituido por los elementos que están afuera del sistema, que son A1, A2 y A3. Muy bien, resolvemos de la misma manera. Elijo esta como mi fila pivote. Entonces ya lo voy a hacer más rápido. 2 por A2, 2, A3 y menos 2. 2 por A2, 2, A3 y menos 2. Para saber de dónde salen
estos elementos, recuerden, lo que hemos estado haciendo es tapar fila y columna del elemento pivote para saber cuáles cuatro elementos quedan destapados. Y el segundo elemento cambia de signo, como que en este caso es menos A1. Su menor es 1, 2, menos 2, menos 2. Luego el menos 1, su menor es 1, A2, menos 2 y A3. Muy bien. Resolvemos A2 por menos 2 A2, menos 2 por A3, 2 A3, menos A1, que multiplica A1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por menos 2 es menos 4, pero menos con menos se hace más 4. Último elemento, menos 1 por A3 es A3, menos 2 por A2 nos quedaría menos 2 A2, pero menos con menos se nos hace más 2 A2. Muy bien, ahora multiplicamos por los números que están afuera. Aquí nos queda menos 4 A2, acá nos queda menos 4 A3, aquí nos queda más por ley de signos 2 A1, luego este por este, menos 4 A1 también, aquí menos A3 y aquí menos 2 A2. Muy bien, vamos con los A1, 2 A1 menos 4 A1, pues esto nos da menos 2 A1, entonces ya están estos. Luego A2, aquí tenemos menos 4 y menos 2, eso nos da menos 6 A2 y menos 4 A3, menos A3, menos 5 A3. Muy bien, y aquí tenemos el determinante. Muy bien, vamos con el último determinante, que es el determinante para B3. La primera columna y la segunda quedan intactas, pero ahora se cambia la tercera por los elementos que están afuera, que son A1, A2 y A3. Muy bien, vamos a construir los menores. Agarro cualquier fila como pivotal, voy a agarrar la primera. 2, el menor es menos 2, A2, 1 y A3, es decir, esta sección de aquí. Menos, luego viene el segundo elemento, 3, cuyo menor, si tapamos columna y fila, nos quedan destapados 1, A2, menos 2 y A3, y más A1, y su menor de A1, si tapamos columna y fila, nos queda 1 menos 2, 1. Muy bien, resolvemos. Esto es 2, vamos a multiplicar en cruz. Menos 2 por A3, menos A2 por 1, pues es A2. Siguiente, menos 3 que multiplica 1 por A3 es A3, menos 2 por A3 nos quedaría menos 2, A2, perdón. Dije A3, pero es A2. Pero menos con menos es más. Entonces se convierte en más 2 A2, más A1 que multiplica a 1 por 1 es 1, menos 2 por menos 2 son 4. Multiplicamos 2 por menos 2 A3 es menos 4 A3, menos 2 A2, siguiente. Menos 3 A3, menos 6 A2, más A1, menos 4 A1. Sumamos todos los A1, que son nada más los dos últimos. 1 menos 4 nos da menos 3 veces A1. Luego menos 2 A2 y menos 6 A2 nos dan menos 8 A2. Y luego los A3, que son menos 4 y menos 3, nos da menos 7 A3. Muy bien, ahora, si recuerdas la teoría de los sistemas de ecuaciones por el método de los determinantes, dice que nuestra primera incógnita, que es B1, es su propio determinante entre el determinante del sistema. El determinante de B1, que está en color amarillo, nos dio 2 A1 más 5 A2 más 4 A3. Y el determinante del sistema nos dio 1, es el que está hasta arriba en color azul. Bueno, dividir entre 1, ¿tiene algún chiste? No, ninguno. Así que directamente este es el valor de B1. Ya sabemos que esto vale B1 en términos de A1, A2 y A3. Lo mismo va a pasar con B2, a ver, entonces es su propio determinante entre el determinante del sistema, pero el determinante del sistema vale 1. Menos 2 A1, menos 6 A2, menos 5 A3 dividido entre 1, pues sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos el valor de B2 en términos de A1, A2 y A3. Bien, para el caso de B3 es el determinante de B3 entre el determinante del sistema. B3 está pintado en color verde, es menos 3 A1, menos 8 A2, menos 7 A3, dividido entre 1, que sigue siendo lo mismo, y este es el valor de B3 en términos de A1 y A2, A3. Muy bien. Ahora, entonces, ya podemos resolver el ejercicio, porque el ejercicio decía que el campo F viene en términos de B1, B2, B3, y dice que es 3B1 menos B2 más 2B3. Pero nos dicen que lo escribamos en términos de A1, A2, A3. Pues ya sabemos el valor de B1, B2 y B3, entonces ya nada más sustituimos. Quedaría que F es 3 que multiplica a B1, es lo que está en color amarillo, 2 A1 más 5 A2 más 4 A3, luego menos B2, pero B2 ya lo tenemos en color blanco, menos 2 A1 menos 6 A2 menos 5 A3 y luego más 2B3. Nos quedó menos 3 A1 menos 8 A2 menos 7 A3 y pues ya nada más hacemos esas cuentas. Multiplicamos por 3 al primer elemento, es 6 A1 más 15 A2 más 3 por 4, 12 A3. Acá nos va a quedar más 2 A1, más 6 A2, más 5 A3. Cuando multipliquemos por el menos que está afuera, acá nos va a quedar menos 6
A1 menos 16A2. Recuerden que en el último estamos multiplicando por 2, menos 14A3. Y ahora sumamos los términos semejantes. A ver, veamos en términos de A1, 6 más 2 son 8. Y 8 menos 6 son 2. Luego vamos con A2. 15A2 más 6A2 son 21. Si a 21 le quitas 16, nos quedan 5. 5A2. Y luego vamos con A3, 12 más 5 menos 14. 12 menos 14 son menos 2 y menos 2 más 5 nos da 3A3. Así que ya reescribimos exactamente el mismo campo, pero en términos de estos nuevos vectores que son A1, A2 y A3. Bueno, y con esto concluye el primer ejercicio de este examen. Para el segundo ejercicio nos dan estos 4 puntos. Nos dicen que P y Q conforman a una recta L1, R y S conforman otra recta que es L2, y nos piden hallar la distancia mínima. Bueno, siempre que en geometría hablamos de distancias, de hecho siempre es por definición la distancia mínima. Vamos a suponer que esta es la recta L1, que sabemos que pasa por el punto P y el punto Q, según la información que nos dan, y hay otra recta por acá, L2. Aquí pareciera que se cruzan en este punto, ¿verdad? Entonces, cuando se cruzan en un punto, pues la distancia mínima, pues es cero, por supuesto. No sabemos, imagínense el caso de un río y un puente que está cruzando ese río desde arriba, desde una vista satelital, pues parecería que se cruzan, pero en realidad el río está pasando por debajo del puente, entonces no sabemos si están separadas o no. Vamos a aplicar directamente una fórmula. Entonces yo necesito encontrar para ambas rectas sus vectores directores. Por ejemplo, vamos a suponer que para la recta L1, el vector que le da dirección es B1 y para la recta L2, el vector director V2. Y por cierto, se me olvidó aquí pintar que la recta L2 pasa por R y por el punto S. Muy bien, vamos a ver cuál es nuestra fórmula y la vamos a ir desglosando. La distancia entre dos rectas en el espacio, primero que nada, nos dice que tenemos que multiplicar en producto cruz a los dos vectores directores que ya pusimos en el esquema, que son V1 y V2. Una vez que los consigamos, que consigamos este producto vectorial, lo vamos a multiplicar bajo el producto punto con otro vector. Vamos a llamarle a ese vector W. W es simplemente un vector que una un punto de L1 con un punto de L2. Por ejemplo, yo puedo hacer el vector W sea QR, el vector QR, o puedo hacer que sea QS. Vamos a tomar, por ejemplo, según el esquemita, viene bonito que ese vector W sea el vector QR. Vamos a ver qué más dice la fórmula. Esto que está en paréntesis va a producir un vector. Este evidentemente es un vector. Si lo multiplicamos bajo producto punto, esto se va a convertir en un escalar, o sea, en un número. Como queremos que la distancia sea positiva siempre, pues entonces ese numerito vamos a cuidar meterlo bajo barras de valor absoluto, para que si nos llega a dar negativo se convierta en positivo. Y esta expresión va a estar dividida entre el módulo de este producto vectorial que tenemos arriba, V1 cruz V2. Muy bien, entonces doble barrita significa módulo de ese vector, una barrita significa valor absoluto. Muy bien, vamos a empezar por V1 cruz V2. No conocemos estos vectores, así que tenemos que construirlos. ¿Cómo podemos construir a V1? Bueno, V1 simplemente tiene que ser un vector que sea paralelo a la recta número 1. Aprovechando que tenemos dos puntos, yo puedo formar el vector PQ y ese es paralelo a V1. No importa si mi vector director está sobre la recta montado o fuera de la recta. Con que sea paralelo me basta, entonces voy a unir a los puntos P y Q mediante un vector y ese lo voy a tomar como V1. Algo muy similar voy a hacer con el vector V2. Yo necesito un vector V2 que sea paralelo a la recta número 2. Aprovechando que tenemos a los puntos R y S, yo puedo unir a esos puntos mediante un vector. Cuando nos dan dos puntos de una recta, eso nos va a permitir siempre encontrar a sus vectores directores, simplemente uniéndolos mediante un vector. Vamos con V1. Bueno, V1 va a ser el vector PQ y por definición es el punto final menos el punto inicial. Por otro lado, V2 yo lo voy a tomar en cuenta como el vector RS. Por definición es S menos R. Entonces vamos a hacer esa resta de puntos. Q tiene por coordenadas 1, 2, 1, mientras que P tiene por coordenadas 2, 1, 3. Vamos a restarlas y ya le vamos a dar el carácter vectorial. X con X, 1 menos 2, nos queda menos 1, o sea, menos Y. Ya se va formando un vector. Y con Y, 2 menos 1, 2 menos 1 nos da 1, entonces más J. 1 menos 3, esto nos queda menos 2 en dirección K. Muy bien, aquí tenemos ya al vector V1. Vamos con V2, que es RS. Las coordenadas de S son 1 menos 4, 0, menos
R tiene por coordenadas -1, -1, -2. X con X, 1 menos menos 1 es 1 más 1, que nos da 2 en Y. Y con Y es -4 menos menos 1. Esto es -4 más 1. Y -4 más 1 nos da -3J. Y 0 menos menos 2 es 0 más 2, o sea, 2K. Y este es nuestro vector V2. Ahora, la formulita nos pide que los crucemos, ¿no? V1 cruz V2. Este es un producto cruz mediante un determinante, primer fila y JK, segunda fila las componentes de V1 que son -1, 1 y -2, que son estas coordenadas que estamos viendo aquí, y tercer fila las componentes de V2 que son 2, -3, 2, y pues esto es un determinante, lo podemos hacer por el método de los menores que usamos en el ejercicio número 1. Entonces, para el caso de I, si tapamos columna y fila, nos queda el determinante 1 menos 2 menos 3, 2, y esto va en dirección Y. Menos, el de J siempre va a ser cambiado de signo. Si topamos columna y fila, nos queda -1 menos 2, 2, 2, dirección J, más, para acá, si tapamos columna y fila, -1, 1, 2 menos 3, en dirección K. Cruzamos, 1 por 2 son 2, menos 2 por -3 son 6, así que esto nos queda dirección Y, -1 por 2 es -2, menos 2 por -2 son -4, pero menos con menos se hace +4, dirección J, más, -1 por -3 son 3 positivo, menos 2 por 1, 2, dirección K. Muy bien, entonces 2 menos 6 son -4 en I, 4 menos 2 son 2, y con el menos que está afuera, otra vez vuelve a ser -2, J, y 3 menos 2 es 1, o sea, más 1K. Muy bien, aquí está nuestro producto vectorial V1 cruz V2. Ahora, en otra parte de la fórmula nos piden el módulo de este vector. Vamos a extraerlo. El módulo saben que es, pues básicamente, hacer un teoremazo de Pitágoras, ¿no? -2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es cada una de sus componentes elevadas al cuadrado bajo una raíz. Bueno, -4 al cuadrado son 16. Recuerden, todo cuadrado siempre es positivo. -2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, aquí esto suma un total de raíz de 21. Ahora, ya nada más nos falta construir este vector W, que lo definimos como cualquier vector que una un punto de la primera recta con otro punto de la segunda recta, que aquí yo elegí QR, pero tú puedes elegir cualquier otro. Entonces vamos a construir QR, por definición es punto final, R, menos punto inicial Q. R tiene por coordenadas -1, -1, -2, y Q tiene por coordenadas 1, 2, 1. Entonces, la X con la X sería -1 menos 1, nos daría -2, y -1 menos 2, eso nos da -3, J, y ya nada más te pido que tengas mucho cuidado con tus signos. -2 menos 1 nos da -3 en K. Muy bien, aquí tenemos al vector. Muy bien, entonces ya nada más a ver si perseguimos la fórmula. Dice que es el producto punto entre W y el producto cruz que ya teníamos. Entonces vamos a resolverlo. W, producto punto con V1 cruz V2, vamos a ver cuánto nos da. W está justo arriba, es -2i, -3j, -3k, producto punto con el producto cruz que está aquí arriba, es -4 en I, -2J más K. Recuerden que el producto punto ya es de carácter escalar, así que ya no escribimos vectores unitarios, simplemente es multiplicar sus componentes. -2 por -4 son 8, ya no ponemos la I. J con J sería nada más -3 por -2, que sería 6, ya no ponemos J. -3 por el 1 que tenemos aquí en K, -3 por 1 es -3. Ok, 8 más 6 son 14, y 14 más 3, 14 menos 3 son 11. Valor absoluto, aquí esta operación nos dio 11, mientras que abajo nos dio raíz de 21. El valor absoluto de 11 sigue siendo 11. 11 sobre raíz de 21 unidades. Esta sería la respuesta. Y si tienes curiosidad por saber cuánto es esto en términos decimales, es 2.4 aproximadamente. Yo no lo pondría en términos decimales, yo preferiría dejarlo así, en todo caso racionalizar, pero es básicamente 2.4 unidades en términos decimales. ¿De acuerdo? Y con esto entonces tenemos ya explicado el ejercicio número 2. Bueno, el tercer ejercicio era básicamente un regalazazo, porque era sencillamente hacer puras derivadas. Bueno, nos dicen que una partícula se mueve paramétricamente en estas tres ecuaciones. X igual a 2 seno de 3t, y igual a 2 coseno de 3t, y z igual a 8t. Bueno, eso quiere decir que la curva está parametrizada bajo el parámetro t. Entonces podemos escribir nuestra trayectoria, también algunos le llaman vector posición, vector de desplazamiento. Entonces es normalmente acuñado con la letra R, con su flechita de vector, y en la primer componente pues ponemos la X, que es 2 seno de 3t,
esto sería dirección y, porque recuerden que es una función vectorial. Luego la y, que sería más 2 coseno de 3t, esto sería en j, y luego la z, que sería 8t en dirección k. Lo que vamos a hacer es que, bueno, en el inciso A nos piden velocidad y aceleración. La velocidad b de t también es un vector y también va a depender de la variable t. Y sencillamente es la primer derivada de r de t, es decir, derivada de r respecto de t. Esto significa que vamos derivando componente a componente y cuando resolvamos esas derivadas tendremos entonces nuestra velocidad. Bueno, pues ¿qué hacemos? La constante 2 puede quedarse afuera. La derivada de un seno es el coseno del mismo ángulo, que en este caso es 3t, y multiplicamos por la derivada del ángulo. La derivada de 3t es 3. Muy bien, dirección y más. La constante 2 puede salir por fuera de la derivada. La derivada del coseno es el menos seno del mismo ángulo. Y también multiplicamos por la derivada del ángulo. La derivada de 3t es 3. Esto no se nos olvide, dirección j más. Y la derivada de 8t pues es 8. Ahí, para eso van a tener que repasar sus derivadas, pero son derivadas muy simples. Con que ustedes reestudien derivadas polinomiales, exponenciales y senos y cosenos, con eso la verdad es que tienen mucho de dónde cortar. Vamos a reducir y hacer las cuentitas y eso ya nos va a dar el vector velocidad. Ok, aquí tenemos un 2 multiplicado por un 3, entonces esto nos da 6, lo ponemos hasta el frente. 6 coseno de 3t, dirección y. Aquí tenemos un 3, un menos 1 y un 2. Nos queda menos 6 seno de 3t en dirección j. Recuerden que este menos salió porque pues aquí hay un menos multiplicando. Más 8 en k. Muy bien, aquí tenemos ya el vector velocidad, así de fácil. Ahora, el vector aceleración también es una magnitud vectorial, por lo tanto, sigue siendo un vector. Es la derivada de la velocidad. Y la velocidad está arribita, justamente ahí la tenemos. Entonces es derivar componente a componente, justo como hicimos con la trayectoria. Muy bien, pues vamos a derivar entonces dv de t es igual. El 6 queda quieto porque es constante. La derivada de un coseno es el menos seno del mismo ángulo que es 3t y multiplicamos por la derivada de 3t que es 3. Esto en dirección y. Muy bien, menos. El 6 lo dejamos quieto. Seno de 3t si lo derivamos nos da coseno de 3t multiplicado por la derivada de 3t que es 3. Esto en dirección j. Y la derivada de 8 pues es 0. Ya no hay nadie. Nos va a desaparecer esa componente. Por lo tanto, vamos a arreglar y ya vamos a dar la aceleración. La aceleración de esta partícula, vamos a multiplicar 6 por menos por 3, nos da menos 18 seno de 3t dirección y, menos 6 por 3 también, menos 18 coseno de 3t dirección j, y ya acabamos porque pues esta no hay necesidad de escribirla, y este es el vector aceleración. Está muy sencillo. En el inciso B dice que calculemos sus magnitudes. Entonces vamos a tener que calcular la magnitud de este vector. Como todo vector, le puedo sacar su magnitud simplemente con el teoremazo de Pitágoras. Cada una de sus componentes se eleva al cuadrado. 6 coseno de 3t fue su primer componente, le elevamos al cuadrado, más menos 6 seno de 3t fue su segunda componente, le elevamos al cuadrado. Y luego el 8, aquí lo vemos, también lo elevamos al cuadrado, y esto bajo una raíz cuadrada. Bueno, pues elevamos al cuadrado. 6 al cuadrado son 36, coseno cuadrado de 3t. No vayan a cometer el error de que el 3 o la t también se elevan al cuadrado. No, claro que no. El 3t está protegido por el coseno. El que se eleva al cuadrado es el puro coseno. Para el caso del seno, menos 6 al cuadrado sigue siendo 36. Recuerden que todo cuadrado es positivo. Y seno al cuadrado, pues es seno cuadrado de 3t. Y 8 al cuadrado son 64. Y esto bajo una raíz cuadrada. Estos dos bichitos va a convenir factorizarlos porque vamos a utilizar una identidad. El 36 está multiplicando tanto al coseno cuadrado de 3t como al seno cuadrado de 3t. Y esta identidad justamente nos dice que vale 1. Cuando tengamos el coseno cuadrado más el seno cuadrado del mismo ángulo, que en este caso es 3t, eso siempre vale 1. Eso se llama una identidad pitagórica. Por lo tanto, si esto vale 1, nos queda 36 por 1 más 64 bajo una raíz. Si haces las cuentas, esto es 100. Y entonces la raíz de 100 es 10. Ahora le vamos a poner aquí unidades. Yo me siento tentado a ponerle metros sobre segundo porque es una velocidad, pero pues en ningún momento nos dicen las unidades de tiempo y distancia, entonces solamente son 10 unidades de velocidad. Por lo tanto, queda de esta manera. Esa es la magnitud de la velocidad. Para todo tiempo, si te fijas, no depende de t. El objeto siempre se va a estar moviendo a 10 unidades de velocidad. Muy bien, entonces vamos con la magnitud de la aceleración. Tomamos el módulo de este vector. Su primer componente nos quedó menos 18 seno de 3t elevado al cuadrado. Para el caso de su segunda componente, menos 18 coseno de 3t, lo elevamos al cuadrado. Y su última componente desapareció. Bueno, este está más fácil.
Menos 18, si lo elevamos al cuadrado, esto nos da 324 por el seno cuadrado de 3t. Lo mismo acá, 324, pero ahora por el coseno cuadrado de 3t. Y si haces las cuentas paso a paso, el 324 está siendo factor común del seno cuadrado de 3t más el coseno cuadrado de 3t, que es otra vez la identidad pitagórica. La identidad pitagórica nos dice que esta cochinada vale 1, por lo tanto nos queda 324 por 1 bajo una raíz cuadrada y esto es otra vez 18, por supuesto. Si 18 al cuadrado son 324, pues la raíz de 324 van a ser 18. Muy bien, unidades de aceleración. Y ahí tenemos entonces respondido el ejercicio número 3. Bueno, por lo pronto le vamos a dejar ahí y voy a hacer una segunda parte donde vamos a encontrar la derivada direccional en el ejercicio 4 y una integral usando el teorema de la divergencia en el ejercicio número 5. Voy a subir este video en dos partes. Hasta luego y hasta la próxima.